Si no existe algún tipo de control real, pues esto puede llevar hacia una cuestión de censura que finalmente podría ser incluso contraproducente. Acá podríamos incluso mencionar la aplicación de algunos filtros, por ejemplo, la situación de temporalidad, la proporcionalidad e incluso el tema de la supervisión. En cuanto a la situación de la temporalidad, la restricción debe tener, digamos, un espacio específico, digamos, en un momento crítico, no puede quedar en la ambigüedad de ser indefinido. El tema de la proporcionalidad, pues va a llevar a tratar de justificar o de explicar de que no todo dato clasificado necesariamente requiere un silencio absoluto, sino que hay algunos que pueden tener cierto tipo de flexibilidad o incluso ambigüedad a la hora de presentarlo que no generen un riesgo, digamos, operativo o un riesgo inminente. Y la cuestión de supervisión se puede ver desde una perspectiva de control externo que evalúe si la restricción es legítima o si realmente lo que se está intentando hacer es un proceso de encubrimiento. En esta situación muy puntual, en el caso del presidente Trump, podría, digamos, darse una mezcla de dos planos, el tema de la seguridad operativa y una situación de castigo político, que es el riesgo, digamos, más fuerte que se puede estar temiendo que acontezca cuando, digamos, se utiliza la cárcel como amenaza por hacer publicaciones o por traer cuestiones que son directamente información y que para esto también las Cortes de Justicia tienen que determinar cuáles elementos van desde la libertad de prensa y cuáles estarían sobrepasando situaciones de seguridad nacional, no se está, digamos, en este caso, haciendo protección de datos sensibles, sino que se está enviando un mensaje de disuasión para evitar de que los medios mantengan, digamos, el esquema informativo, lo cual, por supuesto, sería un completo error, ¿verdad? En este sentido, cuando el Ejecutivo concentra la definición de amenaza, el umbral se puede expandir y esto, digamos, podría llevar a cometer algunas injusticias y algunos errores. Ante esta circunstancia, pues la seguridad nacional puede justificar algunas restricciones muy puntuales. Sin embargo, estas tienen que estar muy bien señaladas de manera institucional, muy bien, digamos, parametrizadas o bien establecidos, digamos, cuáles son los límites de dichas acciones. De caso contrario, cualquier elemento que lleve a una condición de opacidad o de ocultamiento puede convertirse eventualmente más bien en un efecto totalmente contrario. El secretario de Guerra Pete Hegseth reafirmó que el estrecho de Hormuz ya está abierto y llamó a países aliados a apoyar las condiciones de seguridad en la zona. Hegseth dijo que el régimen iraní rogó por el acuerdo de cese del fuego y que las fuerzas bélicas iraníes quedaron prácticamente neutralizadas. President Trump El presidente Trump propició este momento. Irán suplicó este alto al fuego y todos lo sabemos. Como afirmó el presidente esta mañana, un gran día para la paz mundial. Irán lo desea, ya han tenido suficiente. La operación Furia Épica fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla. Una victoria militar con mayúsculas. Sin duda alguna, Furia Épica diezmó al ejército iraní y lo dejó inoperante durante años. This new regime was out of options. Este nuevo régimen se quedó sin opciones y sin tiempo, así que llegaron a un acuerdo. Saben que este acuerdo significa que jamás poseerán un arma nuclear. Según los términos, cualquier material nuclear que deberían tener será retirado. Cualquier material que, no deberían tener, también será retirado. Tanto Hegseth como el jefe del Estado Mayor Conjunto han advertido que las fuerzas militares de Estados Unidos van a permanecer vigilantes de la situación en Irán, que el régimen ayatolá ya no tiene capacidad nuclear y que los ayatolás deberían abstenerse de utilizar la poca munición que aún puedan tener. What little they have left buried in bunkers is all they will have. Lo poco que les queda enterrado en búnkeres es todo lo que tendrán. Sabemos que aún pueden disparar. Su mando y control están diezmados que prácticamente no pueden comunicarse ni coordinarse. Así que puede que sigan disparando esporádicamente, pero sería muy imprudente. Ya no pueden fabricar misiles, cohetes, lanzadores ni drones. Sus fábricas han sido arrasadas, destruidas de forma histórica. In historic fashion. They thought they could bleed America with impunity. Creían que podían desangrar a Estados Unidos con impunidad.
Pues bien, aprendieron por las malas lo que sucede cuando intentan enfrentarse a nosotros directamente. Los iraníes humillados y desmoralizados. Nosotros controlamos su destino, no al revés. Por eso vinieron a la mesa de negociaciones. Y tras los anuncios del acuerdo sobre un cese del fuego, anoche sobre el cielo de Tel Aviv todavía eran vistos misiles lanzados desde Irán. La defensa de Israel intervino para interceptar varios artefactos, incluso hasta esta madrugada. El ejército israelí informó haber identificado misiles iraníes, mientras países del Golfo como Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también emitieron alertas casi simultáneas y activaron sus defensas aéreas por la persistencia de algunos ataques. Y tras el anuncio de un cese del fuego por 2 semanas en Irán, el gobierno de Israel ha precisado que este pacto no incluye el territorio libanés, donde las fuerzas de defensa israelíes van a mantener sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah, una organización patrocinada por el régimen de Irán y que entró en la escalada de retaliaciones contra Israel desde el inicio de la operación Furia Épica. Hoy Israel ha reportado nuevos golpes contra blancos de Hezbollah. Este anuncio del cese del fuego en Irán significó un alivio para algunos indicadores económicos que estuvieron afectados durante los 40 días de ataques. El precio del petróleo cayó por debajo de $100 el barril en la jornada de hoy y las bolsas europeas están cerrando a esta hora un día de números en verde. Las acciones en los mercados europeos registraron durante este miércoles subidas en promedio por encima de 3%. La economía europea tiene una alta dependencia de la importación petrolera. Al cierre de sus operaciones, los mercados bursátiles asiáticos también han reportado un repunte tras el acuerdo del cese del fuego en Irán. Este anuncio ha ocasionado una caída fuerte de los precios del petróleo en Asia y un alivio a la preocupación por una eventual desaceleración económica. En Japón, el índice Nikkei 225 subió un 5.39%, registrando su cuarto día consecutivo de alza y alcanzando su cierre más alto desde... Las acciones en Corea del Sur subieron casi 7% en la jornada de hoy, cerrando en su nivel más alto desde mediados de marzo. ¿Qué pasó en Hong Kong? El índice de referencia Hang Seng ha cerrado con ganancias de 3.09%. Del ultimátum a la diplomacia, revisamos rápidamente el plan de 10 puntos enviados por el régimen iraní, que sería la base de negociación con Estados Unidos. El primer punto de ellos habla de la reapertura al estrecho de Hormuz, bajo control militar iraní. La apertura del paso por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial es la condición central. El punto número 2 está relacionado con el tránsito marítimo coordinado por las Fuerzas Armadas de Irán. Aquí es clave que la circulación de buques no sería libre. Las agencias de noticias iraní como Tasnim han informado además que Irán y Omán planean cobrar tasas de tránsito a los buques que atraviesen el estrecho y que ese dinero podría ser utilizado en la recuperación del país. El tercer punto que revisamos o que ha enviado Irán a través de Pakistán es el alto el fuego temporal por 2 semanas, 14 días para buscar un acuerdo definitivo que le dé cierre a esta confrontación. Y el cuarto punto, el fin de la guerra contra Irán y sus aliados. Aquí Teherán exige no solo el cese de los bombardeos sobre su territorio, sino también el fin de las acciones militares contra grupos terroristas afines. Pero mucha atención que acá Israel ha dicho que seguirá combatiendo a las fuerzas de Hezbollah. Revisamos el quinto punto ahora en nuestro wall, en nuestra pantalla principal. Ese quinto punto tiene que ver con la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos de todas las bases regionales. Es uno de los puntos políticamente más complejos para Washington. El punto número 6, el levantamiento de las sanciones primarias impuestas a Irán, una condición que figura o que ha sido pedida por Irán para avanzar hacia un acuerdo mucho más amplio. El séptimo punto en discusión, la eliminación de las sanciones secundarias internacionales. Irán exige el levantamiento de aquellas impuestas por mecanismos internacionales más allá de la relación bilateral. Y en esta
revisión de los 10 puntos que hemos llamado del ultimátum a la diplomacia, revisamos el punto número 8. Este tiene que ver con la liberación de los activos iraníes congelados en el exterior. ¿Por qué? Porque miles de millones de dólares en fondos iraníes permanecen bloqueados en cuentas alrededor del mundo. Teherán reclama la devolución de este dinero.